todo quiero mencionar y agradecer nuevamente a esta casa que nuevamente me hospeda en un marco para presentar mis trabajos. En los últimos 10 años yo estoy trabajando como historiador en el tema de cónsules latinoamericanos que salvaron judíos durante la Shoah, y la primera vez que di una conferencia sobre el tema fue en castellano y fue en esta casa. Desde entonces pasaron muchos años y muchas conferencias y trabajos, y me pareció oportuno mencionarlo. Empiezo esta presentación con una Hanukkah, con un candelabro de Hanukkah, no solamente porque después de la época de las fiestas que pasamos ahora, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, etc., un mes de fiestas en las cuales, entre otros lugares, especialmente en Israel, la administración se para hasta el momento, y todas las cosas es para después de las fiestas, hasta el momento en que uno un poco cómicamente dice, después de las fiestas alegre, Acharei Hagim Sameach, y la próxima fiesta que tenemos es Hanukkah, pero no por eso comienzo esta presentación con una Hanukkah, con el candelabro de Hanukkah, y hacia el final de la exposición las cosas van a quedar claras. El trabajo que vamos a hacer ahora, que yo voy a hacer ahora y que les pido que dialoguen, pregunten, comenten en la evolución de la exposición, porque así el tema va a ser mucho más interesante y relevante para ustedes y para todos. Vamos a trabajar sobre esta frase, que es la siguiente: la interpretación de las fuentes de la cultura nacional judía, de acuerdo a la visión judía no religiosa y humanista, es legítima, tal como lo es la vida judía plena, de acuerdo a una perspectiva que se basa en esta interpretación. Y es una frase compleja, y sobre eso vamos a analizar concepto por concepto, paso a paso. Y la primera pregunta o el primer análisis de concepto es: ¿a qué se refiere una visión no religiosa y humanista? Básicamente se refiere a que ve en el judaísmo una cultura nacional que más o menos tiene registrada en la literatura unos 3.000 años de existencia, una cultura nacional que a lo largo de los siglos fue cambiando y fue reinterpretada de generación en generación, y que hoy en día esta perspectiva de la cultura judía puede tener expresiones religiosas, pero también puede tener expresiones no religiosas. Es decir, hay una amplitud de gama de expresiones y de interpretación de las fuentes de la cultura nacional judía, y todas estas interpretaciones son legítimas. La definición que podemos utilizar cuando se habla de una expresión no religiosa se refiere a que los hombres somos soberanos sobre nosotros mismos. No hay un soberano por encima nuestro, no hay una fuerza trascendental, una fuerza superior que maneja, orienta, dirige la realidad que nosotros vivimos
una fuerza superior que tiene voluntad propia, que creó y que dirige el universo. La concepción no religiosa humanista cree que esa fuerza no existe y que nosotros, los hombres, somos soberanos sobre nuestro presente y tenemos la obligación de asumir la responsabilidad respecto al futuro. Y esa responsabilidad la asumimos frente a otros seres humanos, frente a nuestros congéneres. Y no hay una fuerza superior que maneje, que dirige, ni a quien rendir cuentas. Esa es la base de esta concepción. El segundo concepto que hay que analizar, que sugiero analizar, es el de cultura nacional. La cultura nacional judía se la puede considerar desde diversas perspectivas, pero generalmente se la ve como una civilización o como una cultura nacional que se basa en fuentes que se fueron creando y desarrollando a lo largo de los siglos, que fueron desarrollándose como una cultura más al lado de otras culturas. Los primeros que utilizaron el término de cultura nacional como civilización o que utilizan civilización, y hay discusión semántica cuál de los dos términos es el más adecuado a utilizar, si civilización o cultura nacional. A comienzos del siglo XX, el rabino Mordechai Kaplan fue uno de los primeros que expresó este concepto, aunque también se puede recordar que Baruch Spinoza habló del judaísmo como una nación, como una cultura nacional, quizás no en estos conceptos, pero ese fue el planteo que él hizo. No por eso le hicieron jerem, no por eso lo anatematizaron los rabinos de Ámsterdam, fue por otra razón, que ahora voy a mencionar también. Pero hay estos dos pensadores, el profesor Shmuel Noach Eisenstadt, uno de los pioneros de la sociología en Israel, mundialmente reconocido. Ambos desarrollaron este concepto del judaísmo como civilización. Mordechai Kaplan fue el que era un rabino conservador, fue el director de educación del Jewish Theological Seminary, de educación secundaria y superior. Y si bien es cierto que él definió el judaísmo como una civilización, él de todos modos, y también definió que la responsabilidad sobre sus actos, recae en los seres humanos y no en una fuerza superior, él y su movimiento continuaron manteniendo la fórmula o la estructura de una sinagoga para continuar la vida judía. Y esa es la estructura del movimiento reconstruccionista, un movimiento pequeño, especialmente existe en los Estados Unidos. Hubo algún intento de trasladarlo a Israel que no tuvo éxito, y hoy en día el movimiento reconstruccionista se está acercando cada vez más al movimiento conservador. En esta visión, ustedes dirán, ok, el judaísmo es una cultura nacional. ¿Qué es esta perspectiva no religiosa? ¿Qué clase de judíos son estos que interpretan al judaísmo como una cultura desde una perspectiva no religiosa? Y
yo quiero ofrecer una cantidad, un breve análisis, una cierta categorización de quiénes son las diversas posiciones, cómo es que viven, una cierta categorización de estos judíos, que su interpretación del judaísmo es no religiosa. El primero es aquellos que piensan que el judaísmo es una religión, pero ellos no son religiosos, ellos no cumplen los preceptos religiosos, los mandamientos religiosos de la halajá, de la ley religiosa ortodoxa o conservadora. Entonces, pero de todos modos ellos consideran que el judaísmo sí es una religión y viven con culpa. Ellos sienten de que no cumplen con las cosas como corresponde, que no está bien, que ellos, no sé si definir lo que viven en pecado, pero están incómodos con su forma de vida como judíos, pero la siguen manteniendo. Un segundo tipo de judíos que viven una vida no religiosa, que considera que el judaísmo es una religión. Él tampoco observa nada, pero entonces dice, dado que el judaísmo es una religión y yo no soy religioso, entonces me voy. No soy judío, no pertenezco al pueblo judío. Otro judío que tampoco cumple con los preceptos religiosos, es el que considera que el judaísmo es una cultura, no solo una religión. Por supuesto, todos los que consideran que el judaísmo es una cultura no niegan que hay otras versiones, ¿ok? Pero él dice, sí, realmente yo pienso que el judaísmo es una cultura amplia, mi visión del judaísmo es una cultura, yo me siento judío. Punto. Más que eso, él no hace nada. La cuarta versión es la del judaísmo, del judío que ve en el judaísmo una cultura, pero él quiere vivir su judaísmo en forma activa de acuerdo a su interpretación del judaísmo. Es decir, él no acepta quedarse pasivo y solo sentirse judío. Él quiere hacer cosas como judío y que esas cosas respondan a su concepción del judaísmo. Y por lo tanto, él, como dice acá la última palabra, reinterpreta y vive su judaísmo. Y aquí pasamos al tercer concepto que vamos a analizar, el concepto de la interpretación de las fuentes de la cultura judía. La interpretación es algo, la interpretación de las fuentes de la cultura, de las fuentes clásicas de la cultura judía, es una constante en la existencia del pueblo judío. Existe desde que tenemos registros de qué es lo que ocurre en un ámbito judío, en la literatura clásica. Es decir, a partir de la creación de la escritura del Pentateuco, nosotros tenemos constantemente testimonios de que hay una constante reinterpretación, hay un constante cambio sobre cuáles son los fundamentos y cuáles son las leyes o los preceptos o las reglas que se debe cumplir para jugar este juego que se llama judaísmo. El registro más patente, más claro, más expuesto, es el que nosotros vemos que hicieron en la época después de la destrucción del Segundo Templo, en el siglo I, siglo II de la era cristiana, que están registrados en los escritos de la Mishnah y posteriormente en los escritos de la Gemara, que conforman juntamente el Talmud. Los sabios
Hazal, Jajamim, Zichronam Levrajá, los sabios, fueron interpretando y modificando las leyes, los conceptos, los preceptos, las formas de vida que se establecieron en una época anterior a ellos, en la época bíblica, en la época que en la Biblia en hebreo también se llama Mikra, Tanaj o Mikra. Si nosotros vemos ciertas legislaciones en la Mishnah, son un cambio de 180 grados respecto a lo que se conoce de la Biblia, del que está en la Torá, en el Humash, en el Pentateuco. Por ejemplo, el calendario. El calendario en el Pentateuco, en la Biblia, ¿cuándo comienza el año? En Nisan, en Pesaj. Lo que nosotros leemos o cumplimos respecto a Año Nuevo, a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, respecto a Yom Kippur está escrito en la Torá en el séptimo mes. El 10º día del séptimo mes harán esto y esto. Está claro que el comienzo del año era en Nisan y que Tishrei es el séptimo mes. En la Mishnah se cambia eso. Se convierte el principio del año en el séptimo mes. Se cambia el calendario y se cambian otras interpretaciones del calendario. También se cambia de calendario lunar a calendario solar lunar. Es la revolución que hace Hazal respecto a lo que determinaron los sacerdotes en el templo, los Kohanim. Hay muchos cambios. Uno de estos cambios lo voy a mencionar mañana y no me voy a referir a él ahora para dejar material para mañana. Pero uno de los cambios conocen la famosa máxima, la que se llama la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Y en la Mishnah dice, no, momentito. Aquí no va ojo por ojo y diente por diente. Lo que hay que hacer es como nosotros conocemos de las compañías de seguros hoy en día. Vamos a ver cuánto vale un ojo para la persona, cuánto vale un diente para la persona, y el que causó el daño tiene que pagar. No va ojo por ojo y diente por diente. Tampoco va el hecho de que el que transgrede el descanso del sábado hay que matarlo a piedras, hay que apedrearlo. Tampoco eso va. En los conceptos que nosotros conocemos de kashrut, de la dieta alimentaria judía, las prescripciones de comida, la separación entre carne y leche, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la fuente bíblica de eso? El cabrito no comerás al cabrito en la leche de su madre. En la leche de su madre. No cocinarás, no comerás. No cocinarás, al tevashel gdi bechalev imo. No cocinarás a un cabrito en la leche de su madre. Puede ser que las tradiciones fueron modificándose, pero de eso en la Mishnah sacaron que está prohibido comer un pulque, una patita de pollo untada con manteca. Es un cambio radical, es un cambio extremo. ¿Cómo sabemos de estos cambios? ¿Cómo sabemos que en la época anterior era realmente como se mantiene en la Biblia y no como se hizo después en la Mishnah? Eso también lo vamos a ver como demostración mañana. Las tradiciones bíblicas se conservaron en gran medida, las tradiciones que son distintas a las tradiciones de la Mishnah, se conservaron en las comunidades de los judíos de Etiopía. Que los judíos de Etiopía se refieren a la cultura judía de una época anterior a la Mishnah. Inclusive puede ser de una época anterior a la destrucción del segundo templo. En aquella época,
en el mundo judío había muchas comunidades, había una diáspora muy amplia. Estaba la diáspora de Babilonia, que comenzó después de la destrucción del primer templo en el año 586 antes de la era cristiana, que ahí se inventó por primera vez, ahí se hizo el primer cambio radical, fundamental, que en el centro del culto judío, ¿qué es lo que está? En vez de los sacrificios, la sinagoga, el Bet Knesset. Fue en Babilonia, en el siglo VI antes de la era cristiana, que se inventó la idea de sinagoga, porque no se podía hacer sacrificios, los sacrificios se hacen solo en Jerusalén. Y se inventó como lugar, se ideó como lugar de congregación, el centro comunitario, y empezaron a haber algunas recordaciones de lo que había en el templo, empezaron a haber alguna que otra plegaria que al correr de los siglos, de muchos siglos, se convirtió en algunos textos litúrgicos que nosotros conocemos hoy en día, en libros que se fueron desarrollando. En la época del Segundo Templo había muchas comunidades con diferentes tradiciones, no solamente la de Babilonia. Había comunidad, la más importante, la más grande, era la comunidad de Alejandría, que era muy numerosa. Alejandría era uno de los centros sociales y comerciales más grandes en la costa oriental del Mediterráneo. Y había una sinagoga, uno de los testigos de lo que ocurrió en Alejandría era Filón de Alejandría, que tenía muchísimos escritos, y en muchas cosas las tradiciones que nosotros escuchamos de ahí difieren de cómo eran las tradiciones en Jerusalén, y a veces había un poco de disputas y discusiones. Pero también en sus escritos él refleja discusiones que había dentro de la comunidad judía misma. Por ejemplo, él escribe, está prohibido interpretar las fuentes tradicionales judías así como se interpretan las fuentes de Homero o los escritos griegos, los escritos épicos griegos. ¿Eso qué quiere decir? Que había gente que interpretaba la Biblia o los textos bíblicos de acuerdo a cómo se interpretaban los otros textos literarios. Es decir, que había esta discusión, que había este debate, que había una diversidad de posiciones y de una divergencia en las interpretaciones de las fuentes. La pregunta que yo hago aquí es, ¿cuándo se interrumpió la reinterpretación? Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo se interrumpió la reinterpretación? Por aquí escuchen, nunca, es cierto, nunca. Constantemente, es una de las constantes de la cultura judía y en mi opinión, pero en la opinión de gente mucho más inteligente e importante que yo, uno de los secretos del hecho que el pueblo judío y la cultura judía se mantuvo a lo largo de tantos siglos, y quizás es una de las únicas culturas que entonces existían, todavía sigue existiendo y todavía se sigue hablando el idioma, y nuestros chicos en Israel siguen hablando de una manera mejor o peor, modificada o no modificada, pero siguen hablando el mismo idioma en que se escribió hace 30 siglos, empezaron a escribirse hace 30 siglos las fuentes clásicas nuestras, y no hay un caso similar. Y una de las razones es justamente el tema de la reinterpretación, ya que esa es la clave, la llave de adecuarse a un medio ambiente cambiante. Esta capacidad de ir cambiando, de ir adecuándose, es, a nuestro modo de ver, la clave de esta posibilidad
de seguir una cultura en forma vibrante. Un pequeño comentario al respecto a la reinterpretación. De todos modos, ¿de dónde surge esta idea de finalizar la reinterpretación? Ocurrió que en el pasado, más o menos hace 200 años menos unos 20 o 30, es decir, ahí por los años 30 del siglo XIX, como reacción a la reforma en el judaísmo, en el culto judío, que se desarrolló en el centro de Europa, el movimiento que nosotros conocemos, el movimiento reformista, como reacción a eso surgió lo que nosotros conocemos hoy en día como el movimiento ortodoxo. Ortodoxo significa camino recto. El movimiento ortodoxo, la idea de una ortodoxia, de una no reinterpretación o una no modificación de la cultura judía, surge como reacción a la posición de la Reforma que dice tenemos que adecuar nuestra forma de vida al medio ambiente que nos acepta, que nos da igualdad de derechos, a la sociedad en la cual nosotros queremos incorporarnos. Uno de los primeros que hace el llamado es Hatam Sofer, un rabino de Alemania, que dice Hadash Asur Minatorah. Toma un versículo, y esa es una metodología muy conocida dentro del análisis y de la discusión rabínica en la Mishnah y en la Gemara y posteriormente. Toma un versículo que se refiere a la agricultura, es decir, a la utilización, no a la agricultura, a la utilización de cereales para traer al templo. Hadash Asur Minatorah, lo nuevo se refiere a granos, los granos nuevos están prohibidos de acuerdo a la Torá, que se refiere a otra cosa y lo aplica a lo que él quiere ahora. Y eso es una metodología muy conocida. Tomar un versículo y aplicarlo a otra cosa que no tiene nada que ver. Pero, en cierto modo, tener el prestigio de que es un versículo de la Biblia. Y él dice, la innovación está prohibida por la Torá. Contra él después hay un nuevo cambio, digamos, lo que nosotros conocemos hoy en día de Haredim, que son los ultraortodoxos, provienen de ahí. A mediados del siglo XIX viene la neo-ortodoxia, que dice hay que conservar, pero en algunas cosas podemos adecuarnos a la realidad, podemos estudiar en universidades, pero hay que cuidar, hay que controlar a las nuevas generaciones que no se excedan, que no transgredan los límites, y así es como va evolucionando. El concepto de no innovación en gran medida surge de ahí. Porque ¿qué es lo que decían los Jajamim en la Mishnah y en la Gemara? Ellos no decían no innovar, pero ellos decían solamente nuestra interpretación es la legítima. Ninguna otra interpretación no es legítima. Y lo que yo digo no es una paráfrasis, no es una fantasía, está escrito con estas palabras. Y aquel que interpreta las fuentes no de acuerdo a nuestras interpretaciones está fuera de nuestro campamento. No se lo puede aceptar, hay que excomulgarlo, hay que echarlo. Inclusive se llega a decir los epicúreos que dicen que el mundo es algo automático, que gira por sí mismo y que el devenir de lo que ocurre en el mundo es algo
independiente de una fuerza superior, que esa es parte de las enseñanzas del filósofo Epicurus. Él dice, en el Talmud dice, aquellos que piensan eso, hay que matarlos. Entre paréntesis, ustedes seguramente conocen, y si no, se los presento, el término apicoires, que se mantuvo, o apicorós. Apicorós se mantuvo en el Talmud. Y en el Yiddish se lo utiliza con el término ese, y es el término más o menos equivalente a hereje. Somos la única cultura que mantuvo la memoria del filósofo epicúreo vigente hasta el día de hoy. También Maimónides dice que a los epicúreos no hay que matarlos, pero no está mal si se los coloca en una situación en la cual estén en vida, su vida esté en peligro y nosotros no tenemos que ayudarlos a salvarse. Son cosas que están escritas. Es decir, la pelea no es que no tiene que haber reinterpretación, sino solamente la reinterpretación aceptada por un grupo determinado, esa es la legítima. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de interpretación no religiosa humanista? Por ejemplo, el hablar de un pluralismo, en lo que nosotros comenzamos diciendo, lo que yo comencé diciendo, la cultura judía tiene diversas expresiones religiosas y no religiosas, y todas son legítimas. Esta percepción es una percepción pluralista, que se basa en el versículo de Habacuc, que dice, del profeta Habacuc, uno de los 12 profetas menores, capítulo 2, versículo 4, Tzadik bemunato yihye. El justo vivirá según su creencia. A mí me gusta especialmente este versículo porque generalmente se utiliza el término ish bemunato yihye. Cada hombre vivirá de acuerdo a su fe. A mí mucho eso no me gusta porque hay muchos hombres que valdría la pena de que no vivan por su ideología, por lo que hacen a otros hombres, porque son asesinos, porque son malvados, porque son discriminadores, etcétera, etcétera. Por eso yo prefiero utilizar lo que nuestro profeta Habacuc decía. Y un segundo concepto que también lo tomamos de aquella época, de una época posterior a la de Habacuc, que hoy en día en gran medida ya es un concepto bastante generalizado, de Aleja Sanil le Haverjalo Ta'avid, que es un concepto que el rabino Hillel, el sabio Hillel del siglo II de la era cristiana, uno de los sabios cuyos escritos están en la Mishnah y en la Gemara, sus enseñanzas, él decía, no hagas a los demás lo que es odioso para ti. De acuerdo a los investigadores que que buscaron en diversas culturas este concepto, está aquí en nuestra cultura y en la cultura o enseñanzas de Confucio. No está en otro lado. Es el respeto al prójimo y no hacer a los demás lo que es odioso para uno mismo. Estos, por ejemplo, son fundamentos de lo que nosotros decimos, fundamentos de la cultura judía, y que de acuerdo a esto hay que ir desarrollando. El próximo concepto que quiero que tomemos es una perspectiva de las fuentes. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros creemos que conforman esto que nosotros llamamos pueblo judío? Primero, una solidaridad entre los diversos miembros del pueblo. Segundo, el concepto de que hay un hogar nacional, independientemente de dónde viven todos los judíos, que como muchos otros pueblos, también el pueblo judío tiene un hogar nacional y tiene diásporas, y tiene
otras comunidades dispersas por el mundo, pero que la aspiración es a que estas comunidades vean a un territorio determinado, hoy en día felizmente a un ente político soberano determinado, un hogar nacional, espiritual, para algunos político, para otros cultural, pero un hogar en el cual hay una mayor atención a la cultura del pueblo, al desarrollo del pueblo, y hacia el cual pueden dirigirse, orientarse de las diásporas, pidiendo o teniendo una relación cultural, yo diría también familiar. El segundo concepto es el concepto de literatura. Tenemos una literatura desde los comienzos de la palabra escrita en los libros del Pentateuco, que fue evolucionando. La literatura clásica, yo me refiero a la Biblia, que es solo una parte de la literatura que estaba en boga en aquel entonces. ¿Y cómo sabemos nosotros que había otros libros? Solo una parte de los libros, el Tanaj, la Biblia, es una biblioteca. Es una biblioteca de 24 libros que se fueron escribiendo durante varios siglos, quizás 4, 5, 6 siglos. Pero es una selección de la literatura que estaba en boga en aquel entonces, y sabemos que había otros libros que se perdieron, o que no se perdieron, pero que no entraron en este canon. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la época de los helénicos, del gobierno de los Ptolomeos en Egipto, en el siglo II, es decir, después de Alejandro Magno, la división del imperio helénico, en esa época se empezó a crear la comunidad de Alejandría. Por pedido del rey Ptolomeo, se hizo una traducción, se la llama la Septuaginta. En realidad eran 70, no 75, eran 70 sabios, que la tradición dice que fueron colocados en un lugar cerrado, se les dio los escritos de la Biblia y ellos tradujeron, cada uno por separado. Y hubo un milagro. Cuando juntaron los 70 textos traducidos al griego, todos eran idénticos. Una tradición, es una manera de justificar que realmente esos textos están bien traducidos. Pero lo interesante es que ahí aparecen libros que no entraron en el canon de la Biblia, y para ellos eran parte de la Biblia, pero no entraron. Como sabemos, esos textos bíblicos fueron aceptados por algunas partes del pueblo judío, que después fueron evolucionando y se convirtieron en la iglesia cristiana y más adelante la iglesia cristiana católica. Si ustedes ven la Biblia de acuerdo a la iglesia católica, lo que se llama la Vulgata, van a encontrar muchos escritos que son atribuidos a la Biblia o que son de la época de la Biblia, que no ingresaron al Tanaj, no entraron en este código. Y sabemos también de otros libros que existían, porque hay mención en los libros del Tanaj, en los libros mismos. Por ejemplo, así como hay libros de historia, el libro de historia, Sefer Melahim, el libro de Reyes, que es la historia de los reyes del reino de Judá, ahí se menciona también el libro de historia de los reyes de Israel, que son otros libros que no perduraron. También en la Mishnah ocurrió lo mismo. En la Mishnah se entraron al canon que hizo Yehudá Anasí y que lo selló en el año 250 de la era cristiana, pero había otros textos legislativos o de tradición narrativa que no entraron ahí, y nosotros sabemos de ellos porque entraron en el Talmud, en la Gemara. Hay referencia a ellos en la Gemara.
Es decir, no entraron en el canon. Es decir, ¿por qué cuento todo esto? Además que me parece que es interesante saberlo, porque esto nos refleja que hay una literatura muy amplia, mucho más amplia de lo que nosotros recibimos como canon, y que también esa literatura era literatura hebrea, era literatura judía. Y voy a ser un poquito más, dar un paso más adelante y decirles que también lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento era literatura judía. Hasta el momento en que los descendientes o los alumnos o los evangelistas o lo que sea del mensaje que dio Jesús a los judíos, hasta el momento en que ellos empezaron a difundirlo y a modificar los mensajes de Jesús para que sean aceptados por los no judíos, eso era literatura judía, proper, exclusiva, ya que estaba claro que Jesús hablaba solamente a judíos, él no se refería a no judíos. Literatura me refiero entonces a literatura clásica, la literatura medieval, la literatura que se fue creando después del Talmud, los Midrashim, más adelante la literatura moderna, la literatura contemporánea en los diversos idiomas que se crea, y hay discusión sobre qué es literatura judía o de judíos, etcétera, pero sin entrar en esa discusión, todo ese amplio acervo es nuestra cultura. Los idiomas, los diversos idiomas judíos. Hoy en día el idioma judío más fuerte es el inglés. Es decir, vayan a congresos sionistas, congresos judíos y van a ver en qué idioma se habla. Pero es cierto, es decir, el idioma de nuestras fuentes es el hebreo y es el idioma que más se habla y que en América Latina todavía tiene su presencia determinada, pequeña, pero todavía se mantiene, es el hebreo. Otros idiomas judíos que existían hoy en día ya no son idiomas corrientes, son idiomas que se estudian. El arte judío, la música judía, el calendario hebreo, todo esto y los eventos de la vida personal, todo esto son los elementos de esta cultura judía que aquel judío que quiere vivir de acuerdo a ella tiene el pleno derecho, no voy a decir la obligación, pero sería importante que reinterpretarlos de acuerdo a cómo ellos viven, de acuerdo a sus concepciones, para que toda esta cultura sea relevante y no algo que está allá al costado que a mí no me dice nada. Para que sea relevante a mi forma de vida, tiene que ser reinterpretado y adecuado a lo que yo pienso hoy y cómo yo vivo hoy. Por ejemplo, eventos de la vida personal. ¿Qué eventos de la vida personal nosotros? Ceremonias de nacimiento, también de las niñas. Bar o Bat Mitzvah, la ceremonia de transición, de madurez, los casamientos y las ceremonias que se hacen para despedirse de alguien que murió y cómo se vive el duelo recordando a estas personas. Todo esto tiene que ser reinterpretado y si uno quiere que la vida judía y la cultura judía sea relevante para la vida de todos aquellos que interpretan el judaísmo no como una visión religiosa, sino como una visión cultural no religiosa, todos estos eventos tienen que ser reinterpretados. Tienen que ser reinterpretados para poder vivir una vida judía plena, de acuerdo a esta perspectiva de las fuentes. Una vida judía que esté de acuerdo a las creencias y a los sentimientos de las personas que son
los sujetos de estas ceremonias. Digamos, en ceremonias de nacimiento de varones o de niñas, los chiquitos no se les pregunta, no pueden decir, pero ¿quiénes deciden? Los padres. Y así tiene que ser, así como los padres decidieron que nazcan, también tienen que decidir cómo incorporarlos y cómo hacer esta ceremonia de incorporación. En el caso de Bar o Bat Mitzvah, los padres y los chicos también. Ya los chicos están empezando a ser más grandes, tienen su opinión y tienen que ser partícipes. En el caso de los casamientos, los que son los sujetos del casamiento, la pareja, ellos tienen que ser partícipes de la formulación de la ceremonia por la cual ellos van a celebrar su decisión de formar una familia. Y no ser pasivos y recibir como algo que no se puede modificar, que así tiene que ser, y que ellos no entienden qué es esa ceremonia, y si entienden, no están de acuerdo porque ellos no viven de acuerdo a esa ceremonia. Un ejemplo, uno de los elementos importantes de la ceremonia es una ktubá. ¿Cómo se traduce ktubá al castellano? No, pero en un casamiento. Se traduce contrato, perdón, se mal traduce contrato, porque en un contrato hay dos partes y las dos firman el contrato. La ktubá es un pagaré, es un documento de compromiso del hombre respecto a la mujer y lo firma sobre el hombre. Y ahí se detalla cuáles son las cosas que él tiene que cumplir, se detalla cuánto él paga por la mujer. Si es una ktubá un poquito liberal, entonces no se va a mencionar que la mujer es virgen, cosa ya que hoy en día no va de acuerdo a cómo nosotros vivimos. Y la firma solo el novio, solo el hombre. Y refrendan como testigos solo dos hombres, porque la mujer, de acuerdo a la ley rabínica ortodoxa, no es fiable para que firme un documento. Esa ktubá no refleja cómo esta pareja vive. Hoy en día, generalmente, las parejas viven que los dos son responsables del sustento de la familia, de la cría de los hijos, de la responsabilidad sobre los hijos, de cocinar, de lavar la ropa, de ocuparse de todos los asuntos de la familia. Entonces, esta ceremonia, este documento tiene que ser un contrato. Quizás no sé si es un contrato, también sería importante, especialmente en Israel, que eso es lo que rige, un contrato económico, pero eso se hace con un abogado. Pero en una ceremonia judía laica se hace un contrato que los dos firman, que es un contrato de fe, un contrato en que ellos creen, un contrato de amor, un contrato que se plantean en qué cimientos van a construir su familia. Y lo mismo respecto a una levaya, a un entierro, a la ceremonia que se hace cuando se despide de una persona que murió. Tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros sabemos, si es que no lo contó o si sí lo contó, cómo esa persona vivía, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus perspectivas de la vida y o de sus deudos. Es decir, no tiene sentido a nuestro modo de ver recordar a alguien de un modo que él no creía, que él no vivía de acuerdo a esos conceptos. Y estas cosas se deben ir adecuando y se deben ir adaptando. Lo mismo respecto al calendario hebreo, al festeje del calendario hebreo. Les doy un ejemplo. En la festividad de Pesaj, ¿cuál es la literatura central? La Haggadah. El libro de la Haggadah que nos orienta, nos dirige
cómo manejar esta actividad pedagógica para contarle a nuestros hijos qué ocurrió en Pesaj. ¿Ok? ¿Qué cuenta la Haggadah? ¿O qué no cuenta la Haggadah? ¿A quién borró la Haggadah? A Moshe, a Moisés. Por las necesidades que hubo en una época determinada, decidieron cambiar la narrativa de la salida de Egipto, de la Biblia, en la cual Moisés era personaje importantísimo, no sé si central, no central, alguno va a decir Dios era el personaje central, puede ser, pero estaba Moisés como un personaje crucial, digamos, después de Dios estaba Moisés, ¿ok? Por diversas razones que se pueden entender históricamente, se pueden entender cuáles eran las razones que motivaron, y ahora no vamos a entrar a eso, porque si después quieren puedo entrar en eso, pero no quiero desviar el curso de esta presentación. Decidieron sacarlo a Moisés y dejarlo solo a Dios. Hay solo una pequeñita mención de Moisés en la Haggadah de paso, nada más. ¿Esto es real hoy en día? Las necesidades que hubo en aquel momento de sacarlo a Moisés no son las necesidades de hoy. Los cuentos que se narran en la Haggadah entonces tampoco son relevantes hoy en día. Si las plagas de Egipto fueron 10, fueron 50, fueron 100 sobre el mar o no sobre el mar, puede ser de que eran pilpulín, que eran interpretaciones que en aquella época eran relevantes, eran importantes y tenían su función. Hoy en día son aburridas, son irrelevantes. Y cuando uno quiere leer una Haggadah y lee eso, es difícil entender para qué, por qué. Y se sigue haciendo porque, bueno, esa es la tradición, pero ¿no sería mejor, como ya se viene haciendo hace 80 años en muchos kibutzim, en casi todos los kibutzim en Israel, que fueron haciéndolo porque eran las primeras comunidades estructuradas que podían hacer eso, pero después se fue desarrollando más allá de eso. Hoy en día, en muchísimos lugares, también en el Río de la Plata, se hace un segundo seder, un tercer seder, corrientes ideológicas sionistas redactan una nueva Haggadah. Inclusive tenemos aquí a alguien que todos los años redacta una nueva Haggadah y la publica en el diario, me refiero a Egon. Eso es hacer que Pesaj sea relevante a nuestra realidad. Y entonces yo soy parte de eso. Si eso no es relevante, es algo externo a mí. Y si es externo a mí, ¿por qué yo tengo que tener interés en eso? En realidad, esta palabra, lo que yo dije ahora, es eso, es sentirse parte del pueblo judío, porque lo que yo estoy leyendo, yo soy parte de eso. Lo que yo estoy haciendo es algo relevante para mí. Entonces yo pertenezco. Y dentro de esta presentación o dentro de esta concepción, es necesario que haya también gente capacitada para eso, instruida para eso, que pueda ayudar a los judíos no religiosos, a vivir su judaísmo como ellos creen, vivir el judaísmo de acuerdo a su idiosincrasia. En definitiva, el concepto de rabino, ¿cuál es el concepto de rabino? De maestro. ¿Qué otra cosa? ¿Es un guía espiritual de qué corriente?
Exactamente. Es un guía espiritual o un organizador comunitario que organiza a la comunidad y le ayuda a los judíos a vivir su judaísmo de acuerdo a su interpretación. Si nosotros vemos en la amplia gama de las corrientes religiosas, que son muchísimas, interpretaciones religiosas del judaísmo, cada una de las corrientes tiene un rabino distinto a los demás, que tiene una capacitación distinta o que tiene una ideología distinta de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Y la comunidad elige al rabino de acuerdo a sus necesidades y no al revés. Una comunidad, cuando busca un rabino, ¿qué hace? ¿Se informa de qué? No, pero digamos, una comunidad ya tiene una corriente determinada. Los miembros de la comunidad saben exactamente quiénes son. ¿Cómo consiguen un rabino? Digamos, dicho sea de paso, una comunidad no necesita de rabino para poder existir. El rabino es un funcionario que les ayuda en la organización de la comunidad. Pero ¿cómo una comunidad acepta un rabino, recibe un rabino? La comunidad lo elige. La comunidad hace una licitación. Presentan o llama a ciertos rabinos de acuerdo a lo que conocen y que le recomendaron, o hace una licitación, se presentan rabinos, una comisión de la comunidad los entrevista y la comunidad elige al rabino que se adecua a su modo de ver. Por lo tanto, una comunidad no religiosa humanista también tiene que tener un rabino que se adecue a su ideología, a su perspectiva del mundo. Si no, le resulta difícil organizarse y vivir como ellos creen y quieren, o tienen que mentirse, tienen que engañarse a sí mismos y a sus hijos y aceptar las expresiones de la cultura que no se adecuan a cómo ellos piensan. Por ejemplo, una comunidad que la mayoría son no religiosos, pero colocan un rabino religioso porque alguien tiene que observar. Digamos, aquí nosotros también tenemos algo que está muy difundido en el pueblo judío y es la influencia de los esquemas comunitarios cristianos sobre el judaísmo. Por ejemplo, ¿por qué digo eso? En la iglesia hay alguien que él tiene que observar y toda la relación entre la comunidad y el cristianismo va vía el cura. Y él es el que administra los sacramentos y sin cura no hay comunidad cristiana. En el judaísmo no es así. Una comunidad puede existir sin rabino y el rabino tiene que hacer de acuerdo a la comunidad y es de acuerdo a la comunidad y no al revés. Por lo tanto, una comunidad en la cual la mayoría de los judíos no son religiosos y son humanistas, las necesidades de esta comunidad deben ser también tener un rabino no religioso, un rabino laico. Que este es el concepto que comenzó a desarrollarse hace 50 años, más o menos. El primero que hizo este planteo fue el rabino Sherwin Wine en Estados Unidos, en Detroit. Quizás alguno de ustedes se acuerda, ahí por los años 90 estuvo acá. Y que él dijo: yo soy rabino, era rabino reformista, yo soy rabino, para mí la cultura judía es básica y fundamental, yo no creo en Dios, y yo creo que el judaísmo es una cultura y no una religión. Dicho sea de paso, el concepto de judaísmo como religión es un invento del siglo XIX
por un lado de los reformistas de nuestro lado y por otro lado de los estados europeos que al otorgar la emancipación, es decir, la igualdad de derechos a los judíos en Europa, les dijeron, ok, ustedes van a tener igualdad de derechos, pero ustedes dejan de jugar el jueguito de ser pueblo. Ustedes aquí van a ser franceses de religión judía, así como los cristianos son franceses de religión cristiana. Y en Alemania lo mismo, y en Italia lo mismo, y en Rusia un poco después lo mismo. Y los judíos aceptaron eso. Puedo hacer un minuto, voy a dedicarle a esto. El movimiento sionista y Theodor Herzl salió contra esto, diciendo no, los judíos no somos solo una religión, los judíos somos un pueblo. Herzl escribió en su libro El estado de los judíos, escribió, hay que curar al pueblo judío de la enfermedad que se cree a sí mismo religión. Los judíos somos nación. Por lo tanto, el concepto este de judaísmo-religión es un concepto extraño. Antes de la emancipación estaba claro que el judaísmo es una nación cuyas expresiones en aquel entonces, cuando la mayoría de la gente tenía una perspectiva religiosa, era religiosa. Hoy en día, cuando gran parte de los judíos no tienen perspectiva religiosa y sí quieren el judaísmo y sí se sienten parte, es importante desarrollar esto fundamentalmente para que quieran seguir quedándose en el marco del pueblo judío como algo relevante para ellos. O como a veces en nuestro slang, en nuestra jerga, decimos, para que no haya asimilación. Por lo tanto, volviendo a la frase primera, la interpretación de las fuentes de la cultura nacional judía, de acuerdo a la visión judía no religiosa y humanista, es legítima. Es no menos legítima, no más legítima. Esto no dice que otras interpretaciones no son legítimas. Pero también esta interpretación es legítima, tal como es la vida judía plena, de acuerdo a una perspectiva de las fuentes que se basa en esta interpretación. Y quiero leer un escrito que tradujimos, que escribió hace poquito la directora de nuestro Instituto de Capacitación de Rabinos, Rabino Sivan Mas. Escribió lo siguiente, que en cierto modo también resume todo esto, pero lo hizo muy lindo. Y yo creo que va a agregar algo que lo lea. Todos somos creyentes. Hay quienes creen que Dios escribió la Torá, hay quienes creen que fue escrita por seres humanos. Hay judíos que creen en Dios, hay judíos que creen en valores producto de los actos de seres humanos. Parte de los diferentes creyentes son las mismas personas y hay otros que no. Cada uno de nosotros es una persona creyente. Si creemos que los relatos y los valores humanistas que se expresan en la Biblia son parte de la cultura judía, sí creemos en que hay un pueblo judío. Si nosotros trabajamos para crear un presente mejor y bregamos para un futuro judío mejor, si es así, cada uno de nosotros es un creyente judío. Las generaciones pasadas nos legaron sus valores y su patrimonio, y sobre nosotros la tarea de contar sus relatos y explicar los valores y el patrimonio recibidos de ellos según nuestras creencias. Es el momento de recordar, pero también de crear. La cultura judía es pluralista. Dentro de ella elegimos nuestros propios modos y caminos de expresarla. Dirijamos nuestra esperanza y nuestros buenos deseos a aquellos que están necesitados de ellos, y a nuestros amigos y familiares. A nuestros soldados les deseamos libertad y larga vida. Recordemos a nuestros seres queridos, que el próximo año nos depare buena salud,
felicidad y paz. Esto fue algo que ella escribió para Rosh Hashanah. Y para finalizar, quiero volver a la Hanukkah. La situación en la cual cada uno de los sectores o algunos de los sectores dicen yo soy el judaísmo verdadero y el único judaísmo verdadero, es como si la Hanukkah fuera así. Y lo que es necesario es que haya unidad, no uniformidad. Y no es casualidad que elegí esta Hanukkah, además de que es muy bonita. Es una Hanukkah de diversos colores, es una Hanukkah de diversas alturas, de diversas formas de los brazos. Esta Hanukkah refleja a cómo realmente es el pueblo judío, o queremos que sea el pueblo judío. Un pueblo en el cual hay unidad, pero no uniformidad. Si tú no crees en Dios y no crees en la existencia de un pacto y un destino entre el pueblo judío y Dios, ¿tá? ¿Por qué te interesa la continuidad de la cultura judía? ¿Tá? Entonces, endogamia, exogamia, continuidad de la cultura judía. Para mí, mi cultura es importante, la cultura en la cual yo me crié y me eduqué, y sé que fue la cultura de mis antepasados. Para mí es importante que esta cultura siga existiendo. Personalmente te digo, ayer estábamos hablando, anteayer estaba hablando con alguien que me entrevistó en Buenos Aires, y de repente le digo, sí, hace 50 años que yo me dedico a educación judía. Cuando tenía 16 años me recibí de Moré. Y desde entonces me dedico a la educación judía y creo en la continuidad judía y creo, esa es mi creencia, que es importante que el pueblo judío siga existiendo. Mi interpretación de la existencia del pueblo judío es en un pacto entre seres humanos que decidieron, de acuerdo a ese pacto, vivir de una manera determinada, seguir unos preceptos determinados, crear una forma de vida determinada, que algunas cosas de ellas yo estoy de acuerdo y las acepto, y otras cosas no estoy de acuerdo y no las acepto. Y todo a lo largo de la historia de mi pueblo ocurrió lo mismo, y antes lo planteé. Hubo cosas que se aceptaron y cosas que se rechazaron. Y puede ser de que estas cosas algunos rechazan y otros las aceptan y viceversa. Pero la importancia que tiene esto para mí no depende de un pacto con un ser supremo, sino es un pacto entre nosotros, entre hombres. Porque esta creación literaria, cultural, histórica, fue hecha por hombres. Y a mí no me parece relevante venir y decir yo creo que Dios existe o yo creo que Dios no existe. ¿Por qué es irrelevante a esto? Una vez le preguntaron a Yeshayahu Leibovich, profesor Yeshayahu Leibovich, israelí de origen de Yeke, de origen de Alemania, un genio. Tenía 2 doctorados, era médico, doctor en biología, tenía muchos otros títulos, realmente era un filósofo, era un genio, y un genio que le gustaba provocar y muy controvertido en Israel. Y él era religioso, muy religioso. Él decía, un judío tiene que cumplir las leyes que están escritas en la Torá, y las después, las de la Mishnah, etcétera, etcétera. Tenía que cumplir las mitzvot. Entonces un periodista le dice, profesor Leibovich, ¿usted cree en Dios? ¿Qué pregunta estúpida me haces? ¿Qué tiene que ver? Lo importante es que hay que cumplir las mitzvot. Si él decía eso, ¿quién soy yo para pensar otra cosa, no? Básicamente comparto todos tus conceptos, es decir, yo tengo
nietos que están circuncidados, otros que no están circuncidados, hijos que están casados por la jupá, hijos que no están casados para la jupá. Para mí son todos judíos porque ellos se consideran judíos, de manera que en ese sentido estamos igual. Ahora, yo en tu exposición hay dos palabras que no oí en ningún momento, que es la palabra ateísmo y la palabra agnóstico. Porque si tú aceptás todas las variables, como yo acepto todas las variables, pienso que no podés hacer militancia en el sentido de la negación de Dios, porque ese es un derecho individual que tiene cada uno de nosotros. Pero tú lo estás presentando como que no hay Dios. Y si vos me preguntás qué forma tengo yo de demostrar a Dios, yo te pregunto a vos, ¿qué forma tenés vos para demostrar que no hay Dios? Es una pregunta. Justamente lo que me criticó él es que yo no me refería a si yo creo que hay Dios o no. Es decir, yo en eso no me meto. Yo expliqué que la visión del judaísmo laico humanista considera que Dios, de acuerdo a esa definición, que creó y que dirige el mundo y que es el que orienta el futuro de la humanidad, que no creen en ese personaje o en esa entidad. Puede ser de que crean en otra manera, pero eso, vuelvo a decirlo, es algo irrelevante. Puede haber judíos agnósticos, puede haber judíos ateos y puede haber judíos teístas. Todos son legítimos. Uno no es más legítimo que el otro. Y el hecho de que yo soy ateo no me da a mí, primero no tengo interés en ponerme a demostrar algo que es algo de fe. En Shacharit, en todas las oraciones que se dicen de acuerdo al Sidur, de acuerdo al libro de plegarias, después de decir Kriyat Shema, se dice Emet ve'emunah kol zot. Verdad y fe es todo esto. Y yo digo, la verdad llega hasta donde la fe comienza. No es lo mismo. Cuando hay fe, no es algo que se puede demostrar científicamente, es una fe. ¿Saben qué? Yo tampoco puedo demostrar por qué yo quiero que el pueblo judío exista, que esa es mi fe. No puedo demostrarlo, pero yo creo en eso. Y quiero que también se me respete que yo creo en eso, así como también creo que la democracia es el mejor estilo de gobierno. Tampoco eso puedo demostrarlo. Hay muchas demostraciones que no tanto. Pero ese es un tema que yo no quiero meterme y no creo que es relevante meterse en eso. Respecto al tema de casamientos endogámicos, exogámicos, yo personalmente, y aquí hablo personalmente, ¿ok? En realidad todo es personal. Yo prefiero que los judíos se casen con judíos. Hoy en día, la realidad, y eso lo vamos a ver mañana, voy a traer estadísticas, indica que no, que eso no ocurre, que un gran porcentaje de judíos se casan con no judíos. Y entonces yo tengo que decidir qué actitud tomo. ¿Los rechazo? ¿Los considero muertos? ¿Los excluyo o los incluyo? Y los acerco y los abrazo y le hago sentir que la cultura judía es agradable e inclusiva y acerca. Y así esta apuesta tiene muchas más posibilidades que los hijos de ellos, primero que la parte no judía se sienta bien en el entorno judío, y segundo que sus hijos sean educados como judíos, porque lo que determina quién es judío, y con esto esa frase la termino porque
no quiero pasar a la charla de mañana, lo que determina es la educación. La educación y el que crea el deseo de querer seguir siendo judío. La pregunta es, para ti, ¿cuál es el centro espiritual hoy del pueblo judío secular humanista? ¿Y por qué? Para mí, el centro espiritual cultural del pueblo judío, de todo el pueblo judío, es y debe ser el Estado de Israel. Y hoy en día hay serios problemas en el Estado de Israel en el respeto de los judíos no religiosos. El problema fundamental y principal es la carencia de registro civil, que es un escándalo. Yo personalmente, yo soy miembro, como leyó David, soy miembro de la comisión de Merhav, del Consejo de Rabinos Laicos Humanistas, que somos el brazo político de nuestro movimiento. Yo personalmente aparezco en la Knesset en sesiones de comisiones en las cuales se tratan temas de judaísmo laico. En este tema tenemos un frente común con el movimiento reformista, el movimiento conservador y ortodoxos liberales. La estructura política hoy en día en Israel impide, que es un escándalo, impide que haya un registro civil. Mañana voy a explayarme un poquito más sobre las dificultades que eso causa. Por muchas razones políticas, partidarias y también de concepción de sectores no religiosos pero conservadores, ellos evitan que se imponga un registro civil como se impuso en todos los países democráticos occidentales a los cuales Israel pretende, con razón, ser parte. Y esta situación es una herencia que traemos del Imperio Turco Otomano, pasando a través del mandato británico, y que el Estado de Israel, el gobierno del Estado de Israel y Ben Gurión como primer ministro hicieron un grave error que lo mantuvieron y no lo cambiaron. Y se dejaron influir por los intentos de atemorizar al pueblo judío, que va a haber una división dentro del pueblo judío si hay un registro civil y no todos los movimientos civiles son manejados por la Iglesia judía. Pero esa es la realidad. Ese es uno de los problemas importantes de Israel como líder espiritual o como centro cultural judío, centro cultural del pueblo judío. Yo como judío israelí sionista lucho para que eso cambie. Todavía no lo tenemos. Pero yo creo que no es casualidad que el mayor número de rabinos laicos humanistas que se produjeron hasta ahora está en Israel, más que en Estados Unidos. Somos ya 28 rabinos laicos humanistas israelíes, hay 5 más que se gradúan en Tu Bishvat, en febrero del año que viene, y hay 15 más estudiando, hombres y mujeres. Hoy en día somos mucho más de lo que se formaron en Estados Unidos. Y yo creo que no es casualidad que en estos momentos está hablando delante de ustedes un rabino laico humanista israelí.